Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer es describir todas las relaciones intraespecíficas o homotípicas, recordándoles que en este caso estamos hablando de relaciones que se producen entre individuos de la misma especie y que por tal razón estas relaciones son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes, son más intensas incluso que las relaciones entre especies distintas o interespecíficas o también llamadas heterotípicas, ¿no? Justamente porque estos individuos han desarrollado instinto o sistemas de comunicación que hace que las relaciones entre ellos sean más intensas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es detallar cómo es que se dan ese tipo de relaciones y qué efectos tienen, ¿no? Y vamos a básicamente encontrar una relación muy interesante en los signos que vamos a evaluar, ¿no? En el primer caso, chicos, tenemos las relaciones entre sexos opuestos, ¿no? ¿De qué trata una relación entre sexo opuesto? Pues las relaciones entre sexos opuestos, chicos, pueden tener básicamente dos signos, ¿no? Vamos a ver un signo más o un signo más menos, ¿no? Luego vamos a evaluar básicamente a qué se refiere esto, ¿no? Pero entrando básicamente al tema, ¿qué significa relaciones entre sexos opuestos? Bueno, uno deduce y dice, ¿no? Se da entre hembras y machos. ¿Para qué? Básicamente se van a encontrar hembras y machos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Que una hembra se junte con un macho. Pues específicamente la finalidad es la reproducción y la perpetuación de la especie. Y eso se refiere, chicos. En muchos de los casos, en el reino animal, cuando se juntan hembras y machos, básicamente terminan eso en procesos de reproducción, ¿no? Para eso, tanto hembras y machos han desarrollado toda una gama, específicamente, ¿no es cierto?, por decirlo así, de características que les permita reproducirse, ser incluso atractivos unos con otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hembras, ¿no? Cuando las hembras se ponen en celo, ¿no? ¿Cómo hacen para atraer a los machos, ¿no? Entonces, las hembras, cuando se ponen en celo, atraen a los machos de qué forma. ¿De qué forma lo hacen? Pues, básicamente, chicos, la forma de atraer a los machos es específicamente liberando feromonas o haciendo llamados, ¿no? Llaman a los machos, liberan feromonas, los machos olfatean o escuchan los llamados y se acercan a las hembras, ¿no? Y ahí los machos tienen que pasar por otro proceso, ¿no? Es el proceso de competencia por la hembra. En este caso, los machos tienen que luchar, y esto es un parte de la selección natural, porque se tiene que garantizar que el más fuerte sea el que se reproduzca y no el más débil, ¿no? Haciendo básicamente que se genere, chicos, un efecto positivo en específicamente la selección natural, que hace que las especies que sean básicamente seleccionadas sean las que se reproduzcan y generen, ¿no es cierto?, por decir así, generen una descendencia con genes fuertes, ¿no? Entre comillas, ¿ya? Entonces, cuando machos y hembras se juntan, se genera la reproducción o también conocido como la perpetuación de la especie. En este caso, chicos, estas relaciones pueden ser temporales o pueden ser intensas, ¿no? ¿Qué quiere decir temporales? Quiere decir que básicamente va a ser o va a demorar solamente un tiempo corto. En el caso, por ejemplo, del humano, el coito dura creo que 3 minutos o de 2 a 3 minutos. En el caso de otros animales puede durar un poco menos. No hay un animal en el planeta Tierra que pueda tener un coito mucho más duradero, ¿no es cierto? ¿Listo? Pero específicamente en el caso de ser temporales, hay que relacionarlo con, ¿no? A que dura muy poco, ¿no? Termina la perpetuación de la especie, termina el coito y los organismos se liberan. En el caso de que sean intensas, es que nos está relacionando a que se gasta bastante energía. Los individuos o las especies gastan bastante energía para estar juntos, para relacionarse entre ellos, ¿no? Específicamente los machos, ¿no? Los machos son los que van a generar básicamente un perjuicio, bueno, no diríamos un perjuicio, ¿no? Pero un desgaste o un consumo de energía considerable. Por ejemplo, en el caso de los conejos o los gallos, chicos, cuando terminan su proceso de reproducción, terminan desmayados, ¿no? Algunas veces mueren cuando están viejitos ya, ¿no? Porque obviamente este causa bastante gasto de energía. Y en el caso de los jóvenes simplemente tienen un desmayo, un pequeño desmayo, y luego se reponen para obviamente seguir con su rutina diaria. ¿Ya? Listo. Ahora, existen dos tipos de relaciones entre sexos opuestos, ¿no? Hay dos tipos de reproducción. Reproducción externa, que es en el caso de los peces,
en el que obviamente macho y hembra liberan, ¿no es cierto?, los gametos en el agua, se produce la fecundación, se genera el cigoto, se genera el embrión, se genera, ¿no es cierto?, el embrión con aletas, y después de todo ese proceso que básicamente vamos a encontrar el cigoto o el embrión, va a generar una larva, ¿no es cierto? Y va a generar un alevín, que ya básicamente estaríamos hablando de un pez pequeño, ¿no? De un pez en etapa, por decir así, muy pequeña de madurez. En este caso, ustedes pueden ver, las crías o los hijos no tienen ninguna relación con la madre. No van a tener contacto con la madre, no van a tener ningún tipo, ni con el padre ni con la madre, ¿no? Entonces, este caso de la reproducción externa es básicamente un caso muy conocido en el caso de los peces, también en algunos anfibios, también se da este tipo de reproducción externa, ¿no? Pero no en la mayoría, ¿no? Obviamente en uno que otro anfibio, ¿no? Entonces, esa es la reproducción externa. Luego tenemos, chicos, en el caso de la reproducción interna, ¿no? En este caso, ya también la reproducción interna me está hablando de que hay organismos, ¿no es cierto? Macho y hembra que van a necesitar formar una cópula. La reproducción interna forma cópula, chicos. Y esa formación de cópula es muy importante porque se tiene que garantizar la adecuada formación de, en este caso, las crías, ¿no? ¿Y dónde se da eso? ¿En los machos o en las hembras? Pues se da a nivel de las hembras, ¿no? Pero también hay casos en el que se puede dar a nivel de los machos, ¿no? Ese caso sería en el caso de los caballitos de mar, ¿no? Pero en el caso específicamente de la gran mayoría de animales, esta reproducción interna es muy importante porque garantiza en este caso, ¿no es cierto? Por decir así, la maduración adecuada de los organismos de las crías dentro de las madres, ¿no es cierto? Para que de esa forma las crías obviamente terminen con un desarrollo adecuado, ¿ya? Ahora, estas relaciones entre sexos opuestos, bueno, en los dos casos estamos viendo que es positivo, ¿no? Más. Estamos viendo que los dos se benefician, chicos, ¿no? Estamos viendo una relación positiva porque los dos se están beneficiando, ¿verdad? Pero también puede darse, chicos, en el caso de que sean en más menos, ¿no? Y bueno, para ya adelantarles un poco de esto, siempre cuando hablamos de que puede haber, ¿no es cierto?, un signo más y un signo menos, nos estamos refiriendo a que siempre las hembras se benefician y los machos se perjudican. Sí o sí, siempre ocurre eso, chicos. Los machos, o bueno, los machos son los que se perjudican y las hembras se benefician, ¿no? Entonces vamos a ver justamente ese caso, ¿no? Que sería en el caso, por ejemplo, de la viuda negra. Esta linda arañita que tiene una manchita de color roja, ¿no es cierto?, a nivel de su abdomen, es la viuda negra. La viuda negra es básicamente de entre más o menos un tamaño de 1 centímetro a 1,5 centímetros, no creo que un poco más, no, obviamente no midiendo el cuerpo de la viuda negra, no, sino básicamente midiendo, por decir así, el ancho de sus patitas, ¿no? Bueno, algunos piensan que la viuda negra tiene un veneno muy potente, es muy imposible que un hombre muera con la picadura de una viuda negra, pero lo que básicamente ocurre con la viuda negra y el macho es que cuando el macho se acerca a la viuda negra, chicos, el macho tiene un tamaño mucho menor que la viuda negra, es mucho más pequeño que la viuda negra. Es toda la viuda negra y el macho es muy pequeñito. Entonces cuando se acerca el machito, ¿no es cierto?, a generar una cópula o a reproducirse con la viuda negrita, ¿qué sucede, chicos? El macho tiende siempre a morir. El macho sabe que cuando se acerca a la viuda negra va a tener que morir. ¿Y por qué sucede eso? Porque, bueno, es la ley de la vida. Por eso tiene ese nombre de viuda negra, porque sí o sí siempre mueren, los padres. Todos los padres que se acercan a las viudas negras a reproducirse mueren. Y obviamente esa proteína obtenida del macho es utilizada para que se puedan producir, ¿no es cierto?, los huevos que obviamente luego la viuda negra va a sacar va a sacar de su cuerpo, ¿no? El otro caso que tenemos es en el caso de la mantis religiosa, ¿no? Y bueno, esto no es no solamente un geek animado, ¿no? Acá estamos viendo el preciso instante en el que una hembra está diciendo fuchitila a una mantis religiosa macho, ¿no? Esta es una hembra, chicos. A la vista se nota porque la hembra es más grande, ¿no? Y el macho es un poco más pequeño. En este caso, lo que estamos viendo es un dimorfismo o dimorfismo o bimorfismo sexual.
hembra más grande y macho más pequeño. Los machos utilizan sus antenas para golpear en la espalda de la hembra, ¿no? Cuando la hembra, obviamente, después de haber sentido ese estímulo, se va a poner deseosa de poderse reproducir. Entonces el macho pues, se sube encima de la hembra y empieza la reproducción. Lo que pasa es que a veces la hembra tiende a coger a los machos y empieza a comérselos, ¿no? Y empieza justamente por la zona que estaría cerca de la cabeza, ¿no? Empieza por ahí y se termina comiendo a los machos. En teoría se sigue comiendo o se come a los machos, ¿no? Y eso es lo que ocurre básicamente entre la viuda negra hembra y el macho, chicos, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo que siempre las hembras se benefician y como siempre, porque los hombres somos, perdón, los varones somos muy santos, muy tiernos, nos perjudica, ¿no? Y para nada tiene que ver esto con la realidad de las mujeres humanas, ¿no? Bueno, de las chicas, ¿no? De la hembra humana, para hablar claramente, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Eso serían las relaciones entre sexos opuestos. Ahora, chicos, vamos a entrar a hablar de las agrupaciones casuales o agregaciones. En este caso, una agrupación casual o agregación se refiere específicamente a que es un tipo de relación sin o con poca trascendencia ecológica, ¿sí? Esto es muy importante, este, recordar ay, perdón, disculpen, no, estoy un poco lentito, perdón, chuequito, ¿sí? Este, es básicamente sin trascendencia ecológica. Esto es lo importante acá. ¿Qué quiere decir? O bueno, sin o con trascendencia ecológica. Las especies o los organismos que van a ser o van a formar básicamente una agrupación casual o agregación no tiene trascendencia ecológica. ¿Por qué? Porque la agrupación no genera vínculos. Esa es la respuesta. Tiene muy poca trascendencia ecológica porque no se generan vínculos. Y justamente lo que estamos evaluando ahora son relaciones en base a vínculos, ¿no es cierto? En este caso, en individuos de la misma especie que forman parte de una población. Pero entonces, ¿por qué estamos estudiando las agregaciones casuales o agrupaciones casuales? Porque, chicos, existe un tipo de vínculo que no es un vínculo directo, sino indirecto, que aparece dentro de la agrupación casual o agregación y que sí, en este caso, en la poca trascendencia que tendría dentro del funcionamiento de un ecosistema, son importantes. Y prueba de eso es básicamente lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Un ejemplo de agrupación casual o agregación es lo que ocurre cuando los individuos se agrupan, por ejemplo, por decir así, por causas externas, ¿no? Y eso es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La agrupación casual no va a tener un vínculo, bueno, no tiene vínculos, pero eso no quiere decir que no se genere o no haya, ¿no es cierto?, un factor externo que posibilite la formación de esa desagregación. ¿Y cuáles serían eso básicamente? Pues, ¿cuáles serían esos factores externos que harían que se produzcan agrupaciones casuales? La comida. Y es que se sabe, chicos, que los organismos se pueden acercar a lugares en donde obviamente haya bastante comida, van a sentirse atraídos por el alimento, pero eso no quiere decir que ellos se hayan puesto de acuerdo para, ¿no es cierto?, acercarse a esa zona y básicamente, ¿no es cierto?, decir, vamos a comer, ¿no? Oye, ¿tienes hambre? Sí, pero ya, ¿a qué hora vamos a almorzar? Pues vamos a la 1 de la tarde, ¿no? Ya, pues ya, bacán, yo me rajo las chichitas, ya, pues yo me rajo la comida, algo así. No ocurre eso en los animales, ¿no? Otro ejemplo, en este caso, sería, ¿no?, la fuente de luz. Hay organismos, incluso puede ser también las plantas, en el que obviamente van a hacerse o van a sentirse atraídas en lugares donde la fuente de luz sea importante, ¿no? Entonces, si yo veo un grupo de plantas que empiece a crecer o que quiera crecer en un lugar bastante iluminado, obviamente no va a ser porque se han puesto de acuerdo, ¿no? Va a ser porque obviamente el factor externo, como en este caso la luz, va a hacer que se agrupen, ¿no? Igual va a suceder en el caso de organismos que serían de sangre fría, ¿no? Como los poiquilotermos, ¿no? Va a generar justamente eso también, ¿no?
que estos se aglomeren o se agrupen en zonas donde obviamente pues van a encontrar esta fuente de luz, pero esto no quiere decir que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? El factor externo está haciendo que esto se una, ¿no? Las reuniones en los abrevederos, ¿no? En lugares donde puedan tomar agua, también ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? Oye, tengo sed, vamos a tomar un par de tragos al río. No hacen eso. Se van a agrupar por un factor externo. Eso ocurriría también en los lagos, en los árboles, en los pastizales y en las colpas. Esto es muy importante, las colpas, ¿no? Y es lo que vamos a utilizar luego como ejemplo, ¿ya? Vamos a utilizar las colpas para explicar qué es una agrupación casual o una agregación. Bueno, en este caso, chicos, ya habíamos dicho, ¿no? No se generan vínculos, ¿no? En ejemplo, tenemos los guacamayos en las colpas, los loros en el pisonay y las mariposas en, ¿no es cierto?, en las flores y los pingüinos en la playa, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo de las colpas, ¿no? Entonces, vamos a ver básicamente cómo es esto, ¿no? Vamos a observar una reunión de organismos llamados básicamente loros, en este caso serían los loritos, que se van a acercar, ¿no es cierto? Van a ser atraídos a esta zona, que es básicamente un banco de arcilla, ¿no? ¿Los loros comen arcilla? No, no comen arcilla, ¿no? Pero lo que ocurre es que estos animales son frugívoros y comen bastantes frutas, que dentro de ellos pueden tener bastantes toxinas, chicos. Entonces, los loritos, al comer frutitas pueden morirse, pues pueden estar intoxicados, tanta vaina que se meten, ¿no? Entonces, para neutralizar esas toxinas, los loros en la mañana van a esta zona y empiezan, ¿no es cierto?, a mascar o a sacar un poquito de arcilla para neutralizar el efecto que tienen, ¿no es cierto?, este tipo de plantitas sobre ellos, sobre su digestión. Entonces, esto es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el factor externo en el caso de este ejemplo, ¿no? ¿Qué estaría o qué estaría produciendo que en este caso los loros se unan, los loros interactúen, ¿no es cierto? O los loros se sientan atraídos por este tipo de, ¿no es cierto?, factor externo. Pues obviamente en este caso sería encontrar el medicamento, bueno, no medicamento, estoy hablando incorrectamente, sino la forma de cómo neutralizar eh, las toxinas que estos loros ingieren, ¿no? Obviamente, seguramente que antiguamente un loro, este, sintió, ¿no es cierto?, el efecto de la toxina, que tuvo la necesidad de buscar una forma de neutralizar eso, que encontraron como solución la colpa de los loros, ¿no? Igual, todos esos loros que estamos viendo en la diapositiva, no se han reunido porque han querido. Hoy estoy triste, la lora me ha dejado. Vamos y tiramos un par de colpas. No, no, no están haciendo eso. Simplemente están siendo atraídos por factores externos. Que ese factor externo, ¿cierto? Está generando esa poca trascendencia ecológica y los está atrayendo. Y la atracción genera que ellos se aglomeren, se agrupen, ¿no? Obviamente no están respetando el distanciamiento social, pero en este caso ellos pueden darse ese lujo porque entre el oro y el oro no hay contagio de coronavirus, ¿no? Y eso con cachita a nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, eso, chicos, sería una agrupación casual o una agregación, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, las flores, dicen, ¿no? Las mariposas en las flores. Ustedes, yo creo que imaginen, ¿no? Porque no lo vamos a poder ver. Imagínense una flor y que a esta flor estén atraídas dos mariposas, ¿no? Entonces o si no, vamos a dibujar para que les quede claro, ¿no? Vamos a dibujar una flor, bueno, no sé si me salga bien. Una florcita para que ustedes también, se les quede, ¿no? Ay, bueno, perdón, chicos, perdón, pero mejor vamos a poner los pétalos de color verde ya. No se nota muy bien el amarillo, ahí está, ¿no es cierto? Así sería. Bueno, chicos, no sé, pero parece una flor, ¿no? Ya. Entonces, en esta flor, en esta plantita con flor, pueden ser atraídos, ¿quién? Mariposas, ¿no? Las maripositas pueden venir acá y atraerse a esta zona, ¿no? Entonces, acá tengo una mariposita, ¿no? Acá con sus antenas, y tengo otra mariposita con sus antenas, ¿no? La pregunta es, ¿las mariposas se han puesto de acuerdo para ir a esa flor? Claro que no se han puesto de acuerdo, ¿no? Y si no se ponen de acuerdo para ir a esa flor es porque básicamente están siendo atraídos por factores externos.
Entonces no se olviden que los factores externos en este caso pueden influir las aglomeraciones, ¿no? Perdón, en este caso de las especies, generando una agrupación que no tiene vínculo, ¿sí? Y que tiene muy poca trascendencia ecológica, que, bueno, se conoce como agrupaciones casuales o agregación. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces en la siguiente parte vamos a entrar básicamente a la asociación o sociedades, ¿no? ¿Y qué es una asociación o sociedades, chicos? Bueno, la asociación o sociedades básicamente son reuniones temporales o permanentes de los individuos, ¿no es cierto?, de la misma especie, ¿no? A diferencia de la agrupación o básicamente de la agregación casual, en este caso sí se generan vínculos y sí tienen trascendencia ecológica, ¿no? Estos vínculos son familiares. En las asociaciones o sociedades los vínculos son familiares y tienen o traen muchas ventajas positivas para el individuo, como por ejemplo la defensa, ¿no? La búsqueda de alimento y obviamente el proceso de división-trabajo, ¿no? En este GIF, por ejemplo, estamos viendo como una manada de cebras está espantando a un posible depredador, que sería, por ejemplo, un guepardo, ¿no? En este caso, estamos viendo cómo los individuos están utilizando el mecanismo de defensa. Por eso se están agrupando o están generando una asociación. Luego también tenemos en el caso de la búsqueda de alimento. No sé si se note muy bien, pero vamos a hacerle un zoom a esta zona. Y acá tenemos una foca, puede ser una foca arpita, son un tipo de focas muy bonitas, ¿no? Y tenemos ahí abajo, chicos, a un grupo de orcas. Un grupo de orcas que está nadando de forma, que está produciendo o están tratando de producir un tipo de olas que hacen que las orcas se caigan. Entonces, perdón, las orcas, la foquita arpita, ¿no? Entonces, las orquitas se están organizando para producir olas que hagan que obviamente esta foquita arpa se caiga, ¿no? Y ellos esperan por esta zona para alimentarse de la foquita arpa, ¿no? Entonces están organizándose para buscar alimento. Y bueno, el principio de división de trabajo, que sería específicamente en la colmena, en las colmenas de insectos, ¿no es cierto? Y también el caso de los clanes, manadas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es básicamente lo que vamos a encontrar. Obviamente esto lo vamos a evaluar ya en el tercer video, ¿no? Recordándoles que las asociaciones o sociedades, pues básicamente, chicos, tienen vínculos. Y que en este caso no hay factores externos, ¿no? Hay un factor específicamente muy directo que va a condicionar la relación que tienen estos individuos unos con otros, ¿no? Y los vamos a detallar en el próximo video. No se olviden, por favor, suscribirse al canal John Yerfito. Estamos en YouTube. Y darle me gusta a este video y activar la campanita y compartir, chicos, ¿no? Compartan con sus amigos. Y bueno, nos vemos en el próximo video para detallar de mejor manera cómo son las asociaciones o sociedades.